Buen día, soy Fernando Brizuela, bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad de Easy4Motion. El día de hoy tenemos aquí en el estudio a Julio Hernández. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí, Julio, sobre todo desde que te conocí la primera vez en una expo de transporte. Me gustó mucho todo el concepto, pues de los transportes nuevos, sobre todo los camiones, en el tema de la electromovilidad y sobre todo cómo lo has dominado. Yo te sigo mucho en redes, tienes una red muy movida ahí en LinkedIn, en donde participas mucho y pues hemos aprendido mucho. Pero platícame un poquito más, ¿quién es Julio? Bueno, pues la verdad es que mi historia comienza, siempre estuvo ligada al área automotriz. Yo comencé trabajando para Volvo Buses. Yo soy ingeniero mecánico electricista de formación de la UNAM y luego estudié un máster en ingeniería financiera también en la UNAM. Y cuando entró a Volvo, en el negocio de autobuses, Volvo me da la oportunidad de hacer un posgrado en sistemas de telemetría en la Universidad de Chalmers en Gotemburgo, Suecia. Estoy hablando de por ahí del 2004. ¿Ya? Y para ese entonces yo entro hacia el área de ingeniería de producto. Sí, me llamaba muchísimo la atención toda la parte eléctrica y electrónica de los autobuses. Y es ahí donde empiezo mi formación. Pero justo en ese periodo de tiempo se nace el proyecto de Metrobús en Ciudad de México. Y pues en México no habían ejercicios con autobuses articulados o con este sistema BRT que se llama Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés. Se había hecho uno en León, pero no a la escala en la que se buscaba hacer en Ciudad de México. Entonces tuvimos que hacer todo el análisis de demanda para ver el tipo de unidades que se necesitaban, cómo iba a ser la parte del carril confinado, etcétera. Y en aquel entonces el jefe de gobierno era el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de movilidad era la licenciada Claudia Sheinbaum. La verdad es que fue una experiencia muy padre porque la licenciada Claudia sí, de alguna manera sí se involucra en los proyectos, o me tocó verlo en primera persona, ver cómo ella también de pronto se subía a los análisis de demanda, conteos, o sea, era muy... es una persona que se involucra mucho en la parte técnica, ¿no? Afortunadamente fue un proyecto que rompió muchos paradigmas también en México, hablando del tipo de unidades articuladas, posteriormente biarticuladas. Y bueno, pues al final tuvo un impacto también muy fuerte en términos de emisiones, ¿no? Porque fueron las primeras unidades en aquel entonces Euro 3 que estaban migrando a Euro 4. Y bueno, pues trajo consigo el beneficio de las emisiones en términos de óxido nitroso y material particulado por el cambio de la norma, ¿no? Y posteriormente me involucré en el área comercial, obviamente por esa cercanía con la parte de ingeniería de ventas. Pues era de alguna manera un crecimiento orgánico el irte hacia la parte comercial, ¿no? Ahí estuve un par de años más y posteriormente me fui a Cummins México, como responsable de la parte del negocio de motores dentro de carretera para la zona del centro del país, sureste, y la parte de Centroamérica, de Guatemala hasta Panamá. Ahí es donde yo comienzo mi acercamiento hacia el mercado de tractocamiones como tal, y camiones, pero mucho más enfocado al mercado de tractos. Y de alguna manera, como Cummins en aquel entonces prácticamente armaba o vendía los motores con cualquiera de las principales armadoras, entiéndase Navistar, Daimler, Freightliner y también Kenworth, que eran los principales, siguen siendo los principales OEMs en el país, pues de alguna manera me permitió conectar con toda la red de distribuidores que estaban dentro de las zonas donde yo tenía interacción y con los principales clientes, porque obviamente el tema del motor
de combustión pues es una parte muy importante dentro de las unidades tractocamiones, ¿no? Básicamente los clase 8, quinta rueda. Entonces, ahí estuve básicamente 5 años, primero como responsable de esa región y posteriormente ya llevaba yo la cuenta de Packard y de Daimler. Ahí en ese periodo hicimos el primer ejercicio en México de unidades con gas natural. Va una empresa muy importante, la más importante del país en tractocamiones, que es Grupo Transportes Monterrey, o una alianza Trayecto. Entonces, hicimos con ellos ese primer ejercicio en el 2010, con una flota muy pequeña, controlada de 5 tractos operando a gas natural. Obviamente, pues el motor también cumplió una parte muy importante ahí, pero fue todo el entendimiento también del ecosistema, las ventajas que el gas natural presentaba, otra vez en términos de emisiones, básicamente, porque es equivalente a un Euro 6, ¿no? En aquel entonces, 2010, en México estaba la norma, la EPA 04, ¿no? Entonces, estuve ahí en ese tiempo y posteriormente en este mismo caminar con Cummins, comienzo un proyecto que para mí fue de los más emblemáticos pues de mi carrera ahí, que fue el tema de todo, con dos empresas muy importantes utilizando la metodología Six Sigma, cómo podíamos mejorar el tema del consumo de combustible, ¿no? Y eso fue algo de veras que para mí revolucionó porque típicamente relacionamos el tema del consumo de combustible de los tractocamiones con, vamos a decir, con algunos supuestos, ¿no? Que si el operador, que si la ruta, etcétera. Y sí, efectivamente son variables que de pronto tienen un impacto muy serio sobre la variable de respuesta que es el consumo de combustible y que básicamente pues es el principal pasivo para cualquier empresa de transporte. Entonces, bajo esa óptica empezamos a hacer estos dos proyectos y el resultado de estos pues fue que hubieron ahorros muy significativos, pero más que por el tema económico, otra vez el tema del impacto medioambiental, ¿no? Porque cuando dejas de consumir combustibles fósiles, pues obviamente hay un tema de dejar de emitir emisiones, no solamente por el tema del CO2, sino también por el tema vamos a decir, de los óxidos nitrosos y del material particulado que son dañinos para los seres humanos. Después de ahí me muevo a Kenworth como responsable del área comercial de Kenworth Metropolitanos, que en aquel entonces era el distribuidor más grande que tenía Kenworth en México. Y ahí estoy prácticamente, pues me toca ver así que lo que pasa directamente en un concesionario, cómo, vamos a decir, los clientes pues típicamente van y hacen todo el proceso de compra y ahí comenzamos con una estrategia más orientada hacia la parte de ingeniería de ventas, ¿no? Tratando otra vez de que los clientes pues tuvieran un beneficio real al momento de configurar el producto, ¿no? Porque venían de años donde el papá pues manejaba un Kenworth que traía un motor 450 con un paso 430, etcétera. Entonces ya estaban como muy hechos y la tecnología seguía avanzando, ¿no? Entonces de pronto era el cuestionamiento de por qué no buscamos motores con menos caballaje, con menor cilindraje, transmisiones con pasos diferentes, etcétera, en el ánimo de optimizar, ¿no? Entonces, pues ahí prácticamente estuve otros 5 años y después se da la oportunidad para regresar a Volvo como director comercial de Volvo Trucks en México. Y uno de los drivers de decisión más fuertes que fue el por qué tomé yo la decisión de moverme hacia allá es porque Volvo tenía en aquel entonces, en el 2018, la tecnología ya EPA 2021 vigente en México y habían mitigado el tema del diésel con una tecnología que tiene Volvo disponible que le permitía, vamos a decir, operar con el diésel, aunque tuviera mayor contenido de azufre,
pero sin tener una afectación directa al motor, ¿no? Como operaba, pues básicamente es que todo el excedente de azufre utilizaba el calor del motor para poderlo incinerar y lo expulsaba por el exhausto, ¿no? Pero era una tecnología costosa. Sin embargo, otra vez sí tenía un beneficio ambiental muy, muy fuerte al tratarse de una tecnología EPA 2021, operando todavía en el país en las condiciones con el diésel como lo teníamos en aquel entonces, ¿no? Que también se hicieron varios estudios y realmente el tema del diésel en México estaba en esta parte de transición ya. Ya habían dieseleras que tenían diésel uva, etcétera, ¿no? Y eso también nos permitió de alguna manera crecer en esa parte. Y pues ahí estuve hasta el mes de diciembre del 2020, donde Volvo toma la decisión de dejar el mercado mexicano. Esto fue justo en el año de la pandemia. Y de ahí me muevo hacia la parte de la financiera, ¿no? Que fue mi primer ejercicio con Element. Nunca había estado en un área financiera, sin embargo, se dio la oportunidad y creo yo mucho por los resultados que hubo en este trabajo en conjunto entre Volvo y Element. En aquel entonces trajimos varias empresas de transporte muy importantes para Volvo y que también fueron muy importantes y son muy importantes para Element. Entonces entro en esta parte como responsable pues del negocio de camiones y de ahí ya otra vez tenía yo la oportunidad de comercializar y de darle el beneficio al cliente en función de lo que él necesitaba, pero pues básicamente de todas las marcas, ¿no? Y pues fue una experiencia también muy, muy, muy interesante otra vez el regresar al entendimiento de la parte financiera de una empresa de transporte, que pues básicamente es el corazón, ¿no? De cualquier empresa, el generar, el convertirse en un negocio rentable. Y en ese entonces, justo acabamos de fondear a una de las principales empresas de transporte en México, que es Transportes Marva, cuando surge la necesidad en el 2020 de hacer un primer ejercicio por uno de sus principales clientes de Transportes Marva, de poder comenzar a explorar la posibilidad de hacer un modelo con tractocamiones eléctricos, ¿no? Y yo, de alguna manera, pues había visto el plan de producto que Volvo tenía para ese tipo de activos y al menos en aquel entonces, como lo dibujábamos, estaba pues por ahí del 2027, ¿no? O sea, todavía lo veíamos muy lejano. Se enfocaba mucho más el mercado hacia una tecnología de transición como lo es el gas natural. Sin embargo, no estaba, hablando del segmento de tractocamiones, pues no había nada, ¿no? Básicamente. Entonces, fue el armar todo el modelo, el encontrar qué tipo de activos podían cumplir con ese requerimiento. Y justo ahí me habían presentado a mí una compañía coreano-americana, china, que no era muy conocida, que es BYD. Y su CEO, Rai Shou, me pidió, me dijo, oye, pues tú vienes de manejar un OEM como Volvo, ayúdanos a armar nuestra red, ¿no? Y fue muy interesante porque le presenté un par de inversionistas que trabajaban en la red de Volvo y simplemente no se empataban, o sea, porque uno tenía un modelo de negocio en base a combustión y el otro en base a movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, haz de cuenta que en reuniones como esta de pronto no hallaba, o sea, uno hablaba un idioma, el otro, pero es que necesitas infraestructura de recarga, y el otro, ¿qué es eso? Yo vendo camiones, o sea, ¿sabes? Era muy difícil, pues, el entendimiento de dos lenguajes completamente distintos. Y fue justo ahí cuando yo me empecé a dar cuenta que estábamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Entonces recuerdo que hablé con Ray y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que más bien la forma en la que esto va a detonar es encontrando un proyecto. Y justo en ese inter fue cuando se dio lo de Marva y pues lo primero fue entender el activo, ¿no? ¿Qué tipo de camiones son esos? ¿Qué son, no? En realidad, y yo me recuerdo en ese primer acercamiento y viaje a China,
primero fue la apertura de saber que, que ese tipo de unidades ya existían, ¿no? La movilidad eléctrica para aquel entonces en Shenzhen, que era una ciudad que estaba prácticamente electrificada en un 60%, pues veías todos los modelos que hoy vemos de BYD, el D1, la Tang, todos ya los veías tú operando allá. Y veías también su infraestructura de recarga ya en una etapa también bastante avanzada, ¿no? Vehículos, camiones recolectores de basura, tractocamiones operando. Entonces, para mí eso fue algo realmente muy revelador. O sea, primero el poder entender todo el ecosistema, cómo trabajaba. Y pues mi formación como ingeniero me llevó de manera natural al entendimiento de cómo era el activo, ¿no? Per se. Y ahí para mí fue la primer más grande disrupción porque primero eran unidades que tenían la mitad de las partes, que no tenían ninguno de los componentes con los que yo había crecido, nacido, que era pues, prácticamente la combustión, y que son componentes pues, que están expuestos al desgaste, a la pérdida energética por calor, por temperatura, por ruido, por lo que tú, o sea, lo que tú quieras. Y acá era era toda la antítesis de la combustión, básicamente, y se magnificaba sobre todo en tractocamiones. Y yo recuerdo en el primer ejercicio ya trayendo ese tipo de activos a México, pues yo platicaba con la gente y les decía, es que esto, mira, una vez que tomas una unidad eléctrica es muy difícil que regrese a la combustión. Y todo el mundo me miraba así, pero Julio, estás hablando de tractocamiones, eso todavía se le falta más. Si en los coches está difícil, para allá está todavía peor, ¿no? Pero recuerdo el primer ejercicio que hicimos y que presenté con el staff de dirección de Grupo Marva, donde justo en una de sus rutas naturales, vamos a decir, más importantes, que es Puebla, México, viniendo de Puebla hacia Ciudad de México, bajando Río Frío, pues tenías un tractocamión de combustión, vamos a decir, pues lastrado completamente a full, ¿no? O doble semirremolque, con 70 toneladas de peso bruto combinado. Y ya sabes, o sea, pues en una pendiente descendente, el operador activa el freno de motor y pues es primero el ruido en el habitáculo del operador, pues estás hablando de 120, 125 decibeles, ¿no? Y por el otro lado, pues también es un proceso donde por contrapresión cierras el escape del motor y obviamente pues no solamente está consumiendo combustible, sino también es algo muy agresivo para el motor, pues no sé. Entonces, y por el otro lado tenías en una unidad de espejo, una unidad eléctrica con la misma cantidad de peso, pero esta unidad, primero el ruido en el habitáculo del operador se iba a 40 decibeles. Y en vez de ir consumiendo energía, le iba generando. Y tú veías cómo dentro del pack de batería, aprovechando el tema de regeneración de baterías, pues iba generando energía, ¿no? Entonces, así de disruptivo era el esquema. Entonces, y obviamente, pues desde mi óptica de ingeniería, pues podía yo entender que ese era el tipo de activos que nos funcionaban para ese requerimiento que tenía el cliente. Pero en segundo lugar también era ¿cómo hacemos que el modelo financiero trabaje de acuerdo a ese tipo de activos, ¿no? Y entonces era también modelar algo completamente diferente, porque mientras que en el universo típicamente en el mercado de tractocamiones tienes esquemas de financiamiento pues ya muy trabajados a 48, 60 meses con residuales pues del 25, del 35%, en diferentes tipos de producto financiero, pero son esquemas de financiamiento que ya están muy, muy, muy trabajados, ¿no? Y aquí tenías que entender que los activos primero eran completamente diferentes, mientras que en una unidad de combustión, el componente de mayor exposición, que es el motor, tiene una garantía básica de 402,000 kilómetros o 2 años. En esta unidad tienes la garantía básica de 5 años. En el componente de mayor exposición, que es la batería, y no quiere decir que la batería vamos a decir, se descomponga, sino que va a perder la capacidad de almacenaje de energía, ¿no? Eso era en teoría. Ahorita te voy a decir qué pasó 5 años después, porque es muy interesante. Entonces,
desde la óptica de financiamiento tenía que convencer al área de riesgo. Es decir, aunque los dos son tractocamiones, son activos completamente diferentes. Yo no le puedo dar el tratamiento financiero a una unidad eléctrica como lo doy a una unidad de combustión. Primero porque es mucho más alto el costo, pero también porque la esperanza de vida de este activo es mucho más larga. Bueno, Julio, ¿y qué tipo de ejercicios se han hecho en México? No, este es el primero. Entonces, ¿cómo convences a un director de riesgo? Claro. Primero que estás hablando de algo y que lo lleve un plazo más largo con un residual más alto. No hay antecedentes. No hay un antecedente. No, bueno, vamos a ver China. Y China, pues sí tenía ejercicios así, pero todavía no llegaban a cumplir sus primeros 10 años. Y yo quería literalmente simular un ejercicio a 10 años. Entonces fue una labor de convencimiento. La verdad es que mucho del trabajo fue llevar al cliente de la mano y llevar al área de riesgo también a que viera la operación del cliente y pudiera entender de qué se estaba hablando, ¿no? Entonces afortunadamente nos creyeron esta locura y comenzamos en aquel entonces con este esquema a 10 años básicamente. Y luego era el entendimiento de la infraestructura eléctrica, que eso era la parte más importante. Y yo recuerdo una persona muy importante en este proyecto, del cual yo aprendí muchísimo y también sé que ha estado aquí en tu podcast, que es Francisco Cabeza. Con él, la verdad es que era una delicia poder trabajar, porque además nos sentábamos uno enfrente del otro. Y yo sabía mucho de camiones y él sabía mucho de electricidad, ¿no? Entonces, y dicho sea de paso, al lado nuestro se sentaba el consultor estratégico que se llama Rubén Pichardo, y de pronto hace cuenta que esos 2 años literalmente era como estar en una maestría, pero en vivo, ¿no? O sea, alguien hacía una pregunta a este lado y de pronto desde la óptica de un consultor estratégico, desde la óptica de alguien que está metido en temas de electricidad y desde la óptica de alguien que viene del mercado de camiones, encontrábamos la dinámica de cómo sí, ¿no? Se empezaron a detonar muchos otros proyectos, el de Lala con las primeras unidades refrigeradas, Amazon, Unilever, o sea, empezó a crecer y yo recuerdo esto fue en el 2023. Si tú revisas el share de aquel entonces, prácticamente el 93% de todas las operaciones de movilidad eléctrica a esa escala que se hicieron en el país nacieron ahí. Entonces, mucho era eso, ¿sabes? El entendimiento tanto de la parte de ingeniería de producto, como de la parte consultiva para armar todo el TCO, como de la parte de infraestructura eléctrica. Entonces, ahí pudimos todos entender que realmente lo que iba a detonar los proyectos de movilidad eléctrica a gran escala iba a ser la parte de infraestructura. Ese fue como el primer entendimiento que llegó a nosotros, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos también a buscar este tipo de alianzas con aquellos que no solamente producían la electricidad, sino que también tenían los mecanismos de poder colocar los cargadores en puntos estratégicos. Y así comenzamos. La verdad es que fue todo un reto ahí. Yo recuerdo en aquel entonces que pudimos hacer una operación, y me tocó liderar a mí desde el lado de Element, con la gente de Holcim para traer las primeras ollas revolvedoras eléctricas a México. ¿Cuántas ollas? Disculpa que... Fueron 27 ollas revolvedoras que se hicieron a través de la marca Fotón. Ok. Entonces, y justo esa fue una de los drivers de decisión por el cual Fotón me dice, oye, tenemos ahí una propuesta para que tú dirijas la parte comercial en carga. Y bueno, pues ya también yo llevaba ya algunos años en la parte financiera y dije, bueno, regresar ahora y tener pues dentro del portafolio de producto tanto la parte de movilidad eléctrica como combustión, pues sonaba algo increíble, ¿no? Pero bueno, ya también para aquel entonces el proyecto que había nacido con Tractocamiones de Grupo Marva ya había llegado a sus primeras 62 unidades, si no mal recuerdo.
sea, fue un crecimiento también exponencial que se tuvo, justamente porque se solucionó la parte de infraestructura eléctrica dentro de sus principales sites del grupo, ¿no? Grupo Marva tiene hoy en día, o Transportes Marva tiene hoy en día 26 puntos a nivel nacional, de los cuales 10 están electrificados y tienen cargadores ultra rápidos para tractocamiones, ¿no? Entonces eso también aceleró todo el crecimiento que tuvo Transportes Marva en términos de movilidad eléctrica. Y bueno, entonces estuve ahí en Fotón, hicimos un par de proyectos también muy interesantes. Y luego se da la oportunidad con Bike Trucks, que es básicamente Grupo Bike es un holding al que pertenecen diferentes marcas, entre ellos Fotón y otras marcas más, ¿no? Que están ahí. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de ese tipo de producto es que era el primero que integraba inteligencia artificial dentro de la arquitectura de la unidad. Y era muy interesante el entendimiento. Digo, ya hoy empiezo a escuchar que hablan de este tema del digital twin o del gemelo digital, ¿no? Donde puedes emular toda la unidad en un esquema, vamos a decir, una simulación donde tú puedes llevar y ver cuáles son las variables que están afectando la unidad y hacer simulaciones con datos reales, ¿no? Porque literalmente tomas un gemelo, pues, de la unidad. Pero eso inició con esta compañía en el 2024. Y bueno, ahí iba entrando apenas en México, a través también de un distribuidor muy importante aquí en México, que es Grupo Get, de Utility. Y estuvimos ahí pues, básicamente liderando toda la estructura, tanto la parte comercial, ingeniería, postventa. Sí, estos camiones Bike que mencionas que tienen el tema de la inteligencia artificial son de combustión, ¿verdad? Son de combustión, sí. Sí tienen modelos eléctricos, pero vamos a decir el primer acercamiento hacia el mercado mexicano fue con la unidad de combustión. Supongo que temas de combustión muy eficientes como lo han manejado en la parte de arriba donde, bueno, yo digo arriba porque los tengo aquí anotados, de Cummins y todo lo demás en donde van Cummins y bueno, y Volvo, que van eficientando todo esto, ¿no? Sí, entonces ellos, pues básicamente la tecnología de la IA permitía optimizar todo el tema de consumo, ¿no? Entonces, digo, si yo hago un resumen de todo lo que te acabo de decir, por alguna razón, no creo que tampoco es que yo sea, vamos a decir, alguien especial en ese sentido, pero por alguna razón la vida me ha llevado a estar presente en puntos muy particulares de primeros ejercicios. El primer ejercicio de BRT con Metrobús, el primer ejercicio de gas natural con Alianza Trayecto, el primer ejercicio con unidades EPA 2021 con Volvo, el primer ejercicio de unidades eléctricas del país, ¿no? Con Transportes Marva, el primer ejercicio de inteligencia artificial. Entonces, y ha sido también un entendimiento mucho dado por el tema de que de pronto empiezas a tomar las mejores prácticas que ves de un lado y las extrapolas a otro. Creo que sin lugar a dudas el tema de la movilidad eléctrica ha sido la sumatoria de todo eso, porque ahí por primera vez no solamente teníamos que optimizar el tema del uso del activo, porque al ser muy costoso, pues necesitábamos meterle mucho kilometraje para que el TCO pues diera forma, ¿no? Porque si no, tenías muy poco kilometraje en una unidad muy costosa y el costo por kilómetro se disparaba de una forma abismal. Entonces, era también meternos mucho al entendimiento del cliente y del cliente de mi cliente, ¿no? Recuerdo que uno de las partes, creo yo, que más dinámicas o que demuestran esto fue un proyecto que hicimos justo para aquí en Ciudad de México, en Pantaco, que es una de las zonas donde tienes, yo creo que las unidades con mayor rezago del país, ¿no? Allí tú te paras, que está aquí en la zona de Vallejo, y ves unidades muy viejas realmente. Algunas ni siquiera todavía están normadas con alguna norma de emisiones. En fin, entonces, pero el cliente tenía la intención de que pudiéramos empezar a hacer un ejercicio de movilidad eléctrica en el corazón, pues, de la ciudad, ¿no? Entonces, en aquel entonces platicamos
fue un entendimiento multidisciplinario, ¿no? Y más que multidisciplinario, de muchas empresas combinadas a la vez. Participó la gente de Ferromex, que después también ellos tuvieron una idea muy, muy interesante de poder bajar el producto a través de su tren eléctrico. Llegaba a Pantaco y ahí tomarlo con una unidad de Marva, un tractocamión, llevarlo al Cevis de Walmart y ahí llevarlo a última milla en unidades eléctricas. Y por primera vez tenías un producto que llegaba desde puerto y llegaba hasta la tienda de conveniencia completamente libre de carbón. Pero lo interesante de eso fue el entendimiento de que, número uno, para que ese tipo de proyectos pudieran funcionar, tenía que venir desde la alta dirección. Si tú me preguntas cuántos proyectos a mí me tocó ver que se quedaron en el tintero porque llegaban a un mando medio, porque la cantidad de cosas que necesitas retar en los proyectos de movilidad eléctrica son muy fuertes. Desde el concepto mismo de cómo tienen ideada su logística. Y ahí es donde está la clave muchas veces de que estos proyectos arranquen o no, porque pues básicamente son cosas que ya están dichas, que ya están, no es que esto se hace así, ¿no? El camión tiene que esperar 6 horas para que le hagan la maniobra de descarga y carga. Oye, pero es que no puedo porque pues yo necesito meterle kilometraje al camión, necesito que hagas una línea independiente para las unidades eléctricas porque necesito optimizar esto. Entonces, si llega un mando medio, jamás va a tener las facultades para poder retar algo así. Pero si viene desde la alta dirección, va a decir, ¿cómo lo hacemos que pase? ¿No? Entonces, eso fue yo creo que una de las cosas que yo aprendí pues en este tipo de proyectos. Tiene que venir de la alta dirección. Número 2, se tienen que romper todos los paradigmas de cómo nos enseñaron que las cosas tenían que pasar. Porque realmente no necesariamente cumples con eso, no necesariamente te sirven pues para la movilidad eléctrica. Y ahí fue algo bien interesante porque también nos dimos cuenta de que habían procesos que se podían optimizar y llevar o extrapolar hacia la parte de combustión, y entonces ya tenías ahorros por todos lados. Tenías ahorros del lado de las unidades de combustión, porque optimizabas todo el sistema, y por el otro lado tenías ahorros del lado de la unidad eléctrica per se. Entonces, era muy curioso ver todo eso porque, vamos a decir, optimizabas. Yo creo que esa es la palabra correcta. De pronto optimizabas todo, tanto la parte de combustión como la parte eléctrica, el retar, ¿no? Es decir, ¿y por qué tenemos que hacer así las cosas? Alguien nos enseñó que así se tenían que hacer. Y bueno, eso era también, fue un aprendizaje muy, muy, muy interesante. Entonces, vamos, yo creo que o sea, en el trasfondo, el corazón de los proyectos de movilidad eléctrica, sin lugar a dudas, te repito, necesitas ahí sí tener un conocimiento, si no un nivel de especialista, pero sí un conocimiento que te dé una visión holística del proyecto, ¿no? Tanto la parte financiera, porque al final el cliente lo que está buscando es que esto sea rentable, que sea sostenible en el tiempo, que no sea una operación, vamos a decir, por ahí escueta, o mediática solamente para un golpe mediático y listo, sino que realmente tenga un impacto que trascienda, ¿no? Y por el otro lado tienes que ver pues todo el tema logístico, la parte de infraestructura de recarga, la optimización también del tema de la energía, el uso correcto de la energía para ahora tienes este tipo de activos eléctricos, y la parte de ingeniería de soporte, ¿no? Que esto es también muy importante porque también veníamos de esta escuela donde se entendía que los OEMs asiáticos pues no tenían, vamos a decir, las mejores prácticas en temas de servicio postventa, refacciones, etcétera, ¿no? Entonces, también el educar de alguna manera a los OEMs asiáticos en ese canal, ¿no? Decir, oye, es que a mí no me sirve que tener una unidad ahí para despiezarla, ¿no? Yo necesito que tengas 10 componentes de 10 de este otro, 10, necesito refacciones y necesito stock y necesito técnicos y necesito capacitar, etcétera, ¿no? Entonces,
todo ese entendimiento yo creo que fue lo que detonó. Hoy en día, pues lo mencionábamos en este panel donde participábamos. Realmente para mí es un orgullo decir, ¿no? que hoy la flota de Transportes Marva, que fue este primer ejercicio, hoy ya cuenta con 128 unidades operando eléctricas. Este mes justo esta semana estamos recibiendo 50 más y 150 al mes de julio. Entonces, prácticamente con eso vamos a tener 328 unidades, con lo que se convierte en la flota más grande de todo el continente americano. Entonces, es un logro, la verdad, mayúsculo el que se ha hecho ahí. Y sobre todo porque ahí sí puedes ver de una forma muy clara el impacto que se tiene en términos de emisiones, impacto medioambiental. Y a mí me gusta hacer también siempre esa aclaración. El tema de las emisiones de CO2 obviamente tiene un impacto fuerte en lo que es el cambio climático, que yo creo que todos los seres humanos, al menos en esta ciudad, ya somos testigos de lo que realmente hacen, ¿no? Pero una de las cosas que muy poco se habla, pero sobre todo que en megalópolis como la nuestra se manifiesta, son los componentes de la combustión que son dañinos para los seres humanos, que no son CO2, ¿no? Y específicamente en términos de la combustión, donde el principal, vamos a decir, combustible es el diésel, pues es una molécula que tiene 16 átomos de carbono, que al momento que hace la combustión, pues genera dos productos que son muy nocivos para los seres humanos, que son los óxidos nitrosos y el material particulado, ¿no? Y ambos son causales, pues, de enfermedades de tipo respiratorio, cancerígeno, etcétera. Entonces, yo recuerdo en el primer lanzamiento que se hizo, donde estuvo presente, pues, prácticamente todo el grueso de los empresarios ligados a este tema de energía en el país. Fue muy disruptivo porque de pronto cuando ya lo veíamos en números, ¿no? Si tú lo analizas desde esa óptica, por ejemplo en la Ciudad de México, en una de las zonas más limpias de la ciudad, que es hacia la zona de Ciudad Universitaria y que aparte de la región, aunque es una de las zonas más limpias de la ciudad, equivale a el consumo diario solamente de una persona que vive en esa zona, el consumo equivalente en emisiones de estos dos componentes como si consumiera 2 cigarrillos al día. Wow. ¿No? Y eso cuando ya tú lo pones en números, una persona que ha vivido ahí desde que nació hasta sus 20 años, su esperanza de vida ya se redujo 1 año, solo por vivir ahí, en una de las zonas más limpias. Ahora, si lo extrapolas a las zonas más industrializadas, sobre todo en la zona norte, el equivalente es de 7 cigarrillos al día, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a hacer tus cuentas y sobre todo porque, te repito, pues al final nosotros estamos inmersos en esta metrópoli y yo creo que una de las cosas que hoy tiene mayor impacto es eso, ¿no? Que dices, bueno, por primera vez como seres humanos tenemos acceso a una tecnología que es completamente disruptiva. Sabemos que tiene muchos retos. El tema de la infraestructura eléctrica es un reto. Yo siempre lo menciono, es una cuestión de alianzas también. Uno no puede ir solo en este camino. Necesitas aliarte con expertos. Ahorita lo mencioné en el caso de Element. O sea, para mí hubiera sido completamente absurdo, aunque pues yo era el responsable de la vertical de carga, no acercarme a un especialista en infraestructura eléctrica como Paco Cabeza, o no acercarme a la óptica de un consultor estratégico como Rubén Pichardo y decirle, oye, necesito del conocimiento, necesitamos todos del conocimiento de todos para ver cómo hacemos que esto camine, ¿no? Realmente. Y lo mismo pasa en las empresas, ¿no? O sea, al final, si yo vendo camiones eléctricos, tú pones la infraestructura y tú eres la parte financiera y tú eres mi cliente y la parte logística, necesitamos interactuar todos y buscar la manera de que esto trabaje en pro de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ese también ha sido todo un caminar, porque a veces los OEMs dicen, no, bueno, pues yo tengo el modelo A que tiene esta autonomía y tiene estas características de carga, etcétera, y esto es la única manera en la que lo que tengo ahorita, ¿no? Oye, pero
o está sobrado o le falta. Entonces, de pronto esa flexibilidad para las áreas de ingeniería de producto, decirle, no, necesito que tenga mayor autonomía, por ejemplo, en el caso de los tractocamiones, ¿no? O necesito que por la ruta la operación tenga más capacidad de carga. O si estamos hablando de última milla, necesito que tenga esas características. ¿Qué tan flexible es el OEM? Y luego lo extrapolas a la parte financiera. ¿Qué tan flexible es para hacer esquemas de financiamiento a largo plazo? Y luego lo extrapolas a la parte de infraestructura eléctrica también para que pueda dar un entendimiento y una visión holística, decirle, bueno, el cliente ahorita está necesitando camiones, pero también en su flota tiene coches, tiene última milla, tiene bla, 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 bla. Entonces no puedo tener una infraestructura eléctrica solamente orientada hacia alguno de los tipos. No, de una vez prepárala para que cuando lleguen los demás actores, esta misma infraestructura me funcione para el resto. Entonces, otra vez, por eso te digo que esto es literalmente un trabajo muy artesanal, el que se tiene que hacer, pero yo creo que lo más bonito es el fruto. O sea, cuando ya lo ves tú en la carretera, lo ves operando en la ciudad, y dices, uy, no, o sea, sí implicó un reto, pero también ves el beneficio, ¿no? Que al final, pues estás diciendo, esto está trayendo un resultado. Una de las cosas para mí más vamos a decir, que dan ejemplo de esto es el entendimiento de que las primeras unidades, los primeros tractos, en el análisis que hizo la Secretaría de Medio Ambiente, pues demostró, ¿no?, que prácticamente 32 tractocamiones operando en la Ciudad de México con estas características captaban lo mismo o dejaban de emitir lo mismo que capta el bosque de Chapultepec en emisiones de CO2 en un año. Entonces imagínate hoy que ya tenemos 328 unidades, pues ya es un pulmón que está empezando, ¿no? Entonces por eso ahorita lo que estamos buscando es masificar esto. ¿Cómo hacemos para replicar este tipo de modelo? Y yo creo que lo más absurdo sería pensar en que, bueno, pues yo sé y no lo comparto, ¿no? Al contrario, por eso ocupamos este tipo de foros y por eso este tipo de podcasts que para mí son increíbles. Te felicito por este trabajo que haces, porque justamente decimos el cómo sí. O sea, a mí no me sirve tener la receta para mí nada más, sino cómo la compartimos con otros en el ánimo de tener una mejor calidad de vida en una ciudad tan bonita como esta. Claro. Julio, ya que entramos en el tema de los camiones, bueno, hemos platicado de camiones prácticamente todo el podcast. Me gustaría poner sobre la mesa, que no lo has tocado, el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque hay un debate por ahí. Ya me tocó en una conferencia que di, donde yo le dije, el futuro es eléctrico, ¿no? Y se para por ahí un señor, agarró el micrófono y me dijo, ¿puedo hablar? Sí, con mucho gusto. El futuro es el hidrógeno verde. Bueno, está bien. No nos pusimos a discutir sobre ese tema, ¿no? Porque creo que hay áreas para todo. ¿Qué opinas del hidrógeno verde en el tema de los tractos? ¿Qué opinas bueno, junto con la electromovilidad y todo lo demás? Supongo que tienen dos caminos diferentes, pero platícanos. Mira, nosotros ya tuvimos un primer acercamiento con una unidad de hidrógeno. Para mí fue muy revelador, ¿no? Porque la tecnología existe otra vez, está ahí. El tema es hoy en día cómo se produce el hidrógeno en México. Realmente el impacto hacia la línea base, que le llaman, no es tan significativo como lo puede ser hoy en día en la movilidad eléctrica. Yo no estoy diciendo con esto que no vayamos eventualmente a ir a lo mejor en un futuro a ejercicios con ese tipo de combustibles. Pero hoy en día en México no está todavía listo. No es porque no existan las unidades, ya existen, pero el tema es cómo lo produces. Y ese acercamiento yo recuerdo que lo tuve con una de las dos principales empresas que producen hidrógeno en México. Y también para mí fue muy revelador, porque pues yo dije, aquí está el camión, tú produces el hidrógeno, vamos a hacerlo, ¿no? Pero fue muy interesante porque justo en el primer acercamiento que tuvimos, ellos, que son especialistas en el manejo del combustible, empezaron a hacernos ciertas adecuaciones, indicaciones. Oye, ¿ya te diste cuenta que este material y que esta válvula y que dentro de la unidad? Uh-huh. Y aunque China tiene ciertas regulaciones, porque esta unidad es de un OEM asiático,
tiene ciertas regulaciones para este tema del hidrógeno, de acuerdo a los parámetros que esta compañía en México que produce hidrógeno, repito, me dijeron, esto puede ser una cosa o un tema de seguridad, ¿no? Entonces volvimos con China. China está haciendo sus adecuaciones, y ahí se quedó. Pero te estoy hablando de que este proyecto que lleva un año más o menos, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que es una tecnología alterna, como en su momento también se miró el etanol, el bioetanol, el biodiesel, eh, etcétera. Yo lo que voy siempre con los clientes cuando me hablan de algún combustible en específico o de mi opinión al respecto es, uno, si tiene una mejora contra lo que hoy en día tú puedes hacer, hazlo. Ya sea eléctrico, gas natural, si tiene una mejora y está en tus manos en vez de irte al Oxxo en tu coche, subirte a la bicicleta, hazlo, ¿no? O quieres ir caminando, hazlo, ¿no? El tema es que no nos detengamos en este proceso y encerrarnos en un solo esquema. Obviamente, ahorita ya creo yo que una de las ventajas que tiene la movilidad eléctrica es que ha sido, y sobre todo este año está siendo un año muy diferente. Digo, yo lo puedo palpar porque estoy metido en este mercado. Un año muy distinto en el sentido de que tiene, ¿cómo explicártelo? Tiene mucho más, veo más jugadores hablando del tema que realmente va a dar pauta a masificar esto, que es infraestructura eléctrica. Y eso me da, la verdad me llena de orgullo decirlo. Por eso hablaba el tema de las alianzas, algo tan importante. Nosotros en The Eléctrico, que es la compañía donde hoy en día estoy, tenemos también una división que se encarga de infraestructura eléctrica. Tenemos una división que se encarga del Charging as a Service. Tenemos una división que se encarga del tema del producto. Tenemos alianzas con financieras. O sea, al final lo que buscamos es ver cómo quitamos los argumentos que de pronto pueda presentar un cliente para evitar hacer su primer ejercicio de movilidad eléctrica. Sí, muy interesante todo esto. Creo que todos los elementos o todo lo que nos has platicado nos daría para otro podcast tranquilamente, para ahondar más. De repente me gustaría preguntarte, por ejemplo, las distancias, cómo cargan en cada estación, pero nos vamos a aventar otra media hora tranquilamente en todo esto. Me gustaría agradecerte con todo lo que nos has platicado, Julio. Súper interesante. Fíjate que en este podcast habíamos hablado mucho de automóviles. Hemos hablado mucho de Tesla, BYD, cargadores, venta de energía, todo lo demás, pero no nos habíamos enfocado, no habíamos tenido nadie experto en todo lo que son los tractocamiones. Muchísimas gracias. La verdad es que una gran experiencia porque todo el mundo dice, tractocamión, las distancias son muy largas, nadie las va a poder hacer. Es el miedo que le tenían. Sí, o sea, carritos para andar en la ciudad está todo dar, pero entre distancias no. Y bueno, Marva es un ejemplo que ya están moviendo producto a distancias y como tú dices, casi 24 horas traen los camiones, nomás los cargan y otra vez a seguirle. Pues muchísimas gracias por todo esto. Ya para terminar, siempre les hago una pregunta y les pido por favor que le den un consejo a todos aquellos estudiantes que están en la universidad, que están saliendo y quieren emprender. ¿Qué les recomendarías en estos primeros emprendimientos? Si quieres dirigirlo a esta cámara. Sin lugar a dudas se están enfrentando a un mundo muy distinto al que nos enfrentamos nosotros. Yo creo que una de las cuestiones más disruptivas es ahora el uso de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial creo yo que va a necesitar mucho de la inteligencia humana para poder optimizar cómo se debe de hacer, ¿no? Además de que cada región es muy diferente. Entonces yo creo que uno de los consejos es sí, el poder usar todas las herramientas que están a nuestro alcance, pero también aprender de la historia, cómo se hicieron los primeros ejercicios, porque hay mucho conocimiento ahí. Uno de los grandes pensadores de la época moderna
Isaac Newton dijo algo como esto que a mí se me quedó grabado para toda mi vida. Él dijo, yo he llegado a ver más lejos porque me he subido en hombros de gigantes. Entonces, no perdamos de vista la historia. Hay muchas cosas que han ido naciendo a través de ejercicios que otras personas han hecho. Y hoy tenemos acceso a la tecnología que nos permite además acelerarlo. Y tenemos muchas cosas enfrente que son retos muy grandes para la humanidad, tanto en salud como en términos medioambientales, términos económicos. Pero yo creo que si partimos del entendimiento de la historia, vamos a poder evitar replicar errores que hemos tenido en el pasado y no dejarle todo a la tecnología, porque al final, por sí misma, por más avanzada que sea, no tiene algo que es elemental para los seres humanos, que es el alma, ¿no? El ponerle la pasión que para nosotros significa el entendimiento de poder ayudar a otro ser humano. Entonces yo creo que ese sería el mejor consejo. Emprendan, pero siempre tomando como eje rector a los seres humanos. Pues muchísimas gracias, Julio. Te agradezco una vez más que hayas querido aceptar y hayas aceptado la invitación al podcast. Y esperemos verte pronto otra vez por aquí. Seguro que sí. Y como siempre, nos vemos en los siguientes eventos. Seguro que sí. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti.